Bien, reanudamos nuestras labores y es con mucho placer y gran honor acoger aquí al profesor Betancourt, que escuchamos y que muchas veces se ha mencionado estos días. Profesor emérito de Filosofía Intercultural, director del Instituto de Investigación Internacional e Interdisciplinaria en Alemania. Nació en Cuba, consiguió el doctorado en filosofía en la Universidad de Aquisgrana y de Salamanca, con el doctorado de habilitación en la Universidad de Bremen. Es profesor universitario también en la de San Marco, en Lima, de Perú. Es director de la investigación para la colaboración intercultural e interdisciplinaria de ISTAT y la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural. Diferentes son sus cargos que el profesor, o los reconocimientos que recibió a lo largo de los años. Es coordinador del programa de diálogo filosófico Norte-Sur en el programa de Société Européenne de Culture. Sus obras se han traducido al ruso, polaco, portugués, inglés, y son más de 150 los artículos académicos de su obra. Profesor Betancourt hoy nos va a ofrecer su aporte sobre la universidad, la formación y el desafío de lo intercultural como forma de vida y de pensamiento. Gracias. Gracias a usted por su amable presentación. En primer lugar, quisiera agradecer de todo corazón al profesor Luca Pandolfi por su invitación. Lo siento mucho, pero ahora hablaré en español porque mi italiano es muy pobre. Lo siento mucho. Voy a hablar en español. Primero, una observación. Prima osservazione a titolo. Este Congreso Internacional tiene su foco central de reflexión y de discusión en la cuestión del desafío que representa la formación intercultural hoy, concretamente en el marco de universidades pontificias. En la línea de esta preocupación, quiero comenzar con la indicación de que entiendo el título de mi ponencia en el sentido de que la interculturalidad, justo en tanto que la interculturalidad reclama una nueva forma de vida y de pensar, vivificada por la resonancia en las biografías de la polifonía del mundo, constituye un desafío para la institución universitaria actual en general, tanto en lo que concierne al modo en que la universidad ordena y clasifica el saber llamado científico, como en lo relativo a la formación que transmite. Esta comprensión del título de mi ponencia quiere decir que parto de una percepción de la universidad actual en la que la universidad aparece como una institución que no responde a las demandas de justicia cognitiva, de justicia hermenéutica, de justicia metodológica, ni a las demandas de reclamos de transformación antropológica que en la visión de la filosofía intercultural, al menos tanto como la entiendo yo, son necesarios para que la humanidad camine, transite el camino de la interculturalidad. Y eso es importante porque una coexistencia tolerante la puede gestionar
cualquier sociedad. Pero una convivencia amorosa tiene que ser fundada sobre principios que no son funcionales. Y eso es la gran exigencia de la interculturalidad. ¿Y qué razón, si me preguntan ustedes, cuál es la razón por la que usted o tú tienes esa percepción tan negativa de la universidad como un lugar resistente a la interculturalidad, es más, como un lugar que contradice la esperanza de una humanidad que quiere vivir fraternalmente? En resumen, y para decirlo de una manera muy clara, la razón que yo doy para esa percepción negativa es que la universidad actual ha pactado con la civilización capitalista hegemónica que hoy decide el rumbo del desarrollo de los pueblos del mundo y con ello también el sentido de la educación que se necesita hoy en nuestras llamadas sociedades globales. Y en el contexto de esta explicación me permito recordar que en el proemio de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, el Papa Francesco escribe lo siguiente: in tutti i paesi le università costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica per il progresso della conoscenza e della società, svolgendo un ruolo determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale, soprattutto in un tempo come il nostro, segnato da veloci, costanti e vistosi cambiamenti nel campo della scienza e della tecnologia. El Papa tiene razón con esta frase, pero, aunque tiene razón, hay que preguntar ¿por qué? ¿Por qué la universidad juega ese ruolo determinante en los países contemporáneos? Y a mi modo de ver, la razón por la que las universidades son hoy tan importantes viene porque han sido captadas por el sistema de nuestra civilización capitalista. Porque uno de los pilares fundamentales de esa civilización es nuestra ciencia y nuestra tecnología occidental. Creo que es así, ese es mi posicionamiento. Y por eso creo que se puede responder afirmativamente, a pesar de los indudables espacios de libertad que encuentran en las universidades muchos profesores, muchos investigadores, pero esos espacios de libertad, de enseñanza y de investigación no tienen el suficiente peso como para darle la vuelta a la institución. Y por eso pienso que debe reconocerse que las dificultades que las universidades tienen con la interculturalidad vienen en el fondo de que son instituciones de enseñanza y de investigación que en general están al servicio no de la humanidad, sino del mundo que construye la civilización hegemónica que nos gobierna. Dicho en otros términos, lo que dificulta hoy la relación entre universidad e interculturalidad, que debería de ser una relación connatural por la misma idea y misión de la universidad, como comunidad conjurada para la búsqueda de la verdad, es su asiento y su pertenencia a una civilización mecanicista que instrumentaliza
precisamente para optimar la dinámica del progreso y consolidar su hegemonía a nivel planetario. Y evidentemente, en un mundo donde hay hegemonía, más aún, más concreto todavía, en un mundo donde predomina el interés por intensificar las estrategias hegemoniales, en ese mundo no cabe la interculturalidad. En ese mundo, el diálogo intercultural, la interculturalidad son adversarios que hay que mantener a raya, que hay que mantener extramuros, porque debilitan el sistema, desestabilizan la hegemonía del poder. Para la presente ponencia se sigue de lo anterior que una crítica al sistema universitario establecido y a la formación que en él se imparte debe comenzar por ser una crítica a ese mundo que ha domesticado el espíritu de la universidad y que lo ha instrumentalizado hasta el punto que las universidades han perdido su verdadero ethos. Mi primer punto será, por tanto, una reflexión crítica, no sobre la universidad, sino sobre el mundo global que construye hoy la civilización hegemónica y que, a mi juicio, es el trasfondo del desencuentro entre universidad e interculturalidad. A ese punto primero seguirá un segundo punto en el que intentaré dar algunas razones o consideraciones para contestar una pregunta que para mí es fundamental, porque de ella se decide si la interculturalidad y la universidad se van a encontrar o van a seguir caminos diferentes. Y es la pregunta siguiente: ¿cómo? ¿Cómo se puede cancelar el pacto, ese pacto, a veces tácito, a veces claramente explícito, entre universidad y el mundo de la civilización hegemónica? ¿Cómo cancelar el pacto entre universidad y poder hegemónico? Ese es el segundo punto. Bien, primer punto. El mundo de la civilización hoy hegemónica como proyecto adverso a una universidad, a una humanidad intercultural. Se habrá notado que me he referido al mundo contemporáneo que dificulta la relación entre universidad e interculturalidad con la expresión de mundo de la civilización hegemónica. Y de ese mundo hablo en este punto, o sea, que hablo de mundo en el sentido restringido que le impone la civilización que hoy lo configura y hoy lo programa. Y comienzo en este punto con esta aclaración porque ayuda a entender lo que va a seguir después. Y es lo siguiente, la aclaración que quiero hacer es la siguiente. Ese mundo de hoy es adverso y desafía a la interculturalidad, no porque es mundo de hoy, sino por todo lo contrario, porque es poco mundo. Tenemos poco mundo en el mundo de hoy. Ciertamente, tenemos y disponemos de muchos objetos, aparatos, técnicas de todo tipo, e incluso tenemos un mundo lleno de nuevos ídolos, como ha dicho el Papa Francisco. Todo cabe. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que tenemos, a pesar de esa abundancia, poco mundo. Me refiero a un mundo que ha sido reducido al modelo de una civilización. De manera que, así como Ludwig Wittgenstein pudo sentenciar die Grenzen der Sprache sind die Grenzen meiner Welt, o por poner otro ejemplo de un filósofo alemán, Martin Heidegger pudo decir
das Haus, die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. La lengua es la casa del ser. En su morada habita el hombre, el ser humano. De esa misma manera podría decir el hombre contemporáneo, podríamos decir nosotros, las fronteras de nuestra civilización se han convertido en las fronteras de nuestro mundo. Y esa casa que le da al mundo la civilización, la hemos hecho nuestra morada. Estaríamos, dicho sea de paso, muy lejos de aquella otra concepción de mundo a cuya luz dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que el mundo, a pesar de todo, no es solamente un problema, el mundo es un misterio. Pero en ese mundo de nuestra civilización no hay nada que sea misterio. Hablo entonces de un mundo que, si permite la expresión, hablo de un mundo que se ha metido en el estuche de nuestra civilización. Son muchos los nombres con que los sociólogos, sobre todo, han tratado de designar el común denominador del complejo contenido que ha metido nuestra civilización en el estuche del mundo. Piensen ustedes en nombres como mundo científico-técnico, mundo de la sociedad del consumo, mundo de la sociedad del riesgo, mundo de la sociedad virtual, mundo líquido, mundo secularizado, etc. Son todos nombres que ayudan a orientarse, no cabe duda, pero son nombres que delatan una terrible voluntad de poder y de homogeneización. Y son igualmente nombres que ocultan la situación paradójica en la que estamos. Y es una situación paradójica que tiene una importancia fundamental para la tarea de la formación y de la educación. ¿Y cuál es esa situación paradójica? La situación paradójica de que cuanto más progresamos en la construcción de ese mundo civilizado, de la civilización hegemónica, más retrocedemos en la vivencia de mundo como organismo viviente, con un metabolismo signado por la abierta convivencia. Así, en nuestro llamado mundo de hoy, y puede ser también algo paradójico, así, en nuestro mundo de hoy asistimos a un espectacular proceso de sustitución del mundo. Se está robando el mundo. Se sustituye el mundo como organismo, como creación, por un estuche civilizatorio. Y en esto es necesario fijarse bien, fijarse con atención, porque dicho proceso de sustitución, en dicho proceso de sustitución acontece un cambio que agudiza el carácter adverso de esa construcción frente a la interculturalidad. Me refiero a que con dicha sustitución se cambian las referencias fundamentales o puntos cardinales para la orientación en la humana búsqueda de sentido de la que esta mañana se habló, porque conlleva esa sustitución de mundo una ruptura fundamental con los lazos vinculantes con la trascendencia, con la naturaleza e incluso con la comunidad. Esa sustitución de mundo trascendentaliza la realidad, desnaturaliza la naturaleza y descomunitariza al ser humano. Pero con esa ruptura
de los lazos de vinculación que permiten al hombre sentirse como un ser con raíces en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, la sustitución de mundo, de la que aquí hablo, nos confronta con una de esas cuestiones temibles que podría llamar, en recurso a un título de una obra de Kierkegaard, esas cuestiones que cuando nos las preguntamos causan temor y temblor. Y una de esas cuestiones que causa temor y temblor es esta. En ese mundo de hoy no estaremos siendo testigos también y sufriendo en nuestras propias biografías una sustitución de la memoria del humano en el ser del hombre actual. ¿Se puede cambiar el mundo sin cambiar la memoria del ser humano? Esta cuestión, como me parece oportuno observar en un contexto intelectual como el europeo, donde se discute la incidencia de ideologías poshumanistas, no pone sobre la mesa el problema de los desafíos que plantearía una situación cultural supuestamente en tránsito hacia un ser poshumano o transhumano, sino que busca más bien, mi cuestión busca más bien averiguar si en ese mundo de hoy está emergiendo un tipo humano que se ha proyectado como correlato, simplemente como correlato necesario para asegurar la estabilidad y optimar el funcionamiento justo de ese su mundo, no de su persona. Un ser humano que se contentaría, y perdonen, con ser un escaparate o la vitrina del contenido, del estuche en el que la civilización hegemónica ha metido el mundo. Sería el final de la vida interior, tal como lo hemos visto. El hombre vitrina. Confieso que no me atrevería a dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Es más, pienso que no sería prudente ni justo afirmarla. Todos sabemos que hay más mundo del que nos vende la propaganda capitalista. Pero, por otra parte, y eso nos debe de preocupar, por otra parte, pienso también que hay abundantes síntomas de comportamientos individuales y sociales en el hombre de hoy que permiten hablar de una mutación antropológica en curso, justo como consecuencia del impacto que ejerce la civilización actual en la manera en que el hombre entiende y practica la relación con lo que hemos conocido como vida interior o interioridad, o conciencia, si quieren otro término. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cómo cancelar el pacto entre la universidad y el mundo de la civilización hegemónica? De lo expuesto en las consideraciones del primer punto, se deduce que la relevancia de la pregunta que planteo ahora, en este segundo punto, viene de que la idea de que sin cancelar el pacto en el orden epistémico, social, pedagógico, etc., establecido por la civilización hegemónica y la universidad. En una palabra, si la universidad no se atreve a salir, a hacer un éxodo
de la hegemonía, la universidad no podrá convertirse en un lugar de formación para una convivencia amorosa, intercultural, en un mundo liberado para la trascendencia, para la naturaleza, para lo comunitario. Sin esa diversidad no tendremos la densidad de mundo y de sentido que requiere la interculturalidad. Pero ¿cómo tomar conciencia de la necesidad de esa ruptura? No quiero, por supuesto, dar recetas. Yo les voy a dar unos puntos, son los que yo intento ayudarme. Diría primero, sobre todo en este marco de universidades pontificias, católicas o de inspiración cristiana, en el que nos sitúa este Congreso, nos convendría tomar conciencia con honestidad y sinceridad para decirlo con uno que para mí tiene autoridad, la autoridad de un mártir, el padre Ignacio Ellacuría, que lo asesinaron siendo rector de la Universidad Centroamericana, 1989. El padre Ellacuría dijo: tenemos que tomar conciencia de que las estructuras de nuestra universidad, tanto administrativamente como académicamente, son estructuras que pertenecen a la cultura burguesa. Tomar conciencia de que nuestras estructuras se mueven en esa cultura. Y entonces, contrastar, tener la valentía de contrastar las exigencias que crea para la universidad pertenecer a unas estructuras burguesas y las exigencias de la necesidad superior que viene de que universidades de este tipo tienen que servir al reino de Dios y a la justicia. Segundo, diría que por el discernimiento de la misión de la universidad, que conlleva el contraste antes mencionado y el conflicto entre exigencias de estructuras burguesas y la necesidad superior que tiene como vocación cristiana, tomar conciencia y posición para cambiar, como dicen los teólogos, el Sitz im Leben, el asentamiento en la vida, cambiar de lugar. Dicho de otra manera, cultivar la conciencia para salir de las estructuras del sistema y entrar en diálogo directo con la vida, con las comunidades. Tercero, en este segundo punto, por cierto, ahí resuena también un momento importante, a modo desde mi percepción, de la Gaudium, de la Veritatis Gaudium del Papa Francisco. El Papa Francisco apuesta por el criterio del diálogo de culturas, e incluso del encuentro de todas las culturas, de las culturas auténticas y vitales. Entonces, en relación con eso, diría en tercer lugar que este diálogo indicaría el camino para emprender de manera concreta el cambio de lugar de la universidad, su éxodo del horizonte hegemónico sobre la base de una nueva cartografía que habla visible los múltiples lugares de sentido del humano que han sido masacrados, sepultados, marginados, desautorizados como anacrónicos o subdesarrollados por los mecanismos progresistas de nuestra idolatría de una civilización mecanicista. De esta manera, la universidad caminaría con las culturas y sus sabidurías, viendo en ellas, en esas sabidurías y culturas, no simples objetos mudos de investigaciones para profesores pedantes o para alumnos hambrientos de datos, sino compañeros, acompañantes de camino. Con esa nueva cartografía, diría, cuarto y último,
la universidad puede renovarse desde una perspectiva pluritópica y proyectarse, sin embargo, al mismo tiempo como congregación, como una congregación, como un lugar que desde la plurutopía llama, convoca a la congregación solidaria de los conocimientos de la humanidad. ¿Y por qué? Porque si algo se puede aprender en el mutual dejarse acompañar por las culturas auténticas y vitales, como las llama el Papa, en la peregrinación por el mundo, si algo se puede aprender en esa peregrinación, es que la humanidad, por muy pobre y muy atrasada y muy maloliente que se nos presente a nosotros los civilizados, pregunta en cada lugar de nuevo y con un acento propio la antigua pregunta de Job. Pero la sabiduría, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? ¿Y no es acaso esa pregunta de Job la más importante para una formación intercultural? ¿No debería esa pregunta guiarnos a preguntar cada vez con más intensidad y más densidad esa pregunta? La sabiduría, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no es esa la pregunta que en última instancia nos debería mover al éxodo del sistema donde estamos presos. Mille grazie per l'attenzione. Grazie a lei, profesor Betancourt. Gracias, profesor Betancourt. Gracias por su enfoque tan profundo, ese acercamiento. Usted empezó con una denuncia muy clara, muy directa. La universidad ha perdido su libertad, se ha dejado corromper. Y ya es hora para la universidad, para que vuelva a adquirir su ethos original, su libertad, que es la de estar a servicio del Evangelio de Jesús Cristo, en la búsqueda conjunta de la verdad para unir todos los conocimientos de la humanidad. Es muy interesante, no voy a añadir nada más porque nos deja con puntos de reflexión muy importantes sobre los que seguiremos reflexionando. Ahora voy a presentar a la profesora Judith Gruver, profesora de Teología Sistemática en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, directora para el Centro de Teología de Liberación de la misma universidad, doctorado en Teología Sistemática Católica en Salzburg, en Austria, y después recibió el cargo de profesora en la Universidad Loyola de Nueva Orleans. En el 2017 entró en la Universidad Católica de Lovaina. Su investigación es estudios culturales, críticos, con especialización en la teología intercultural y teología postcolonial. La profesora Gruver nos va a acompañar en esta media hora con una intervención con el título Dejar hablar todas las voces. Punto de pregunta. Descolonizar el cristianismo mundial y estudios de teología intercultural. La profesora se va a conectar. Creo que nos está escuchando ya. Le doy la palabra. Gracias. Well, hello from Belgium. Buenos días desde México. Buenas tardes, buenas noches. Es una alegría poder participar, si bien online. Me hubiera gustado estar allí, pero tenemos que adaptarnos también a esta situación. Estoy muy contenta de esta invitación. Y les agradezco, quiero agradecer al profesor Pandolfi
a todo su equipo maravilloso por haber organizado esta conferencia. Aprendí mucho en estos días. En mi contribución voy a hablar de teología intercultural, justamente para ver cuáles son las ideas, tipos de conceptos en este sector y que puede dar una contribución en el tema que hemos discutido, es decir, el pasar de un multiculturalismo al interculturalismo y qué implica también esto en la teología en términos más explícitos. Preparé una presentación en PowerPoint. ¿Funciona? ¿Sí? Entonces sí, confirman que sí. Perfecto. Entonces, el título de mi presentación es dejar todas las voces hablar como una interrogación. Después les voy a explicar también por qué la presenté así. Les propongo una introducción muy breve sobre la teología internacional para hablar del origen de esta teología intercultural. Sabemos que tenemos un origen histórico específico que al final da forma a las conversaciones en este campo. Da forma al debate en este sector. La teología intercultural surgió después de los movimientos de descolonización del siglo XX. Dijeran que la teología era cómplice del imperio. Por eso la teología trata de encontrar formas de hacer teología que no sostengan, sino que pongan en discusión, que desafíen los regímenes hegemónicos. La teología intercultural está buscando una nueva teología después del imperio. De este modo, se orienta hacia una intuición crucial que viene de los estudios postcoloniales, es decir, que los imperios establecen la soberanía política a través de la violencia epistémica. Y los imperios lo hacen excluyendo o boicotando. La idea del imperio, entonces, es una idea de poder, de conocimiento que se basa en la cancelación de las voces subalternas. En el primer día hemos escuchado de hablar de este tema, justamente, de este approach teórico, de este enfoque teórico, en referencia a la teología cultural, voy a hablar yo, porque los imperios actúan como un régimen totalitario en que están coartando algunas voces. Establecen también así un poder de conocimiento también. Entonces, la teología trata de resistir a esta potencia del imperio, y esto se hace a través de ideales, de hacer hablar a todas las voces. El objetivo es justamente incluir en la conversación aquellas voces que fueron silenciadas para poder tener una discusión abierta. Y aquí entonces nos viene la cuestión. Yo voy a poner justamente en discusión desde el punto de vista crítico este trabajo de reconocimiento e inclusión, y voy a mostrar que no es necesariamente la decolonización que es el objetivo, sino puede tener un objeto de recolonización. Esto puede reinsertar nuevamente una lógica colonial de expansión. Por tanto, la pregunta es, las voces que fueron canceladas, ¿cómo se pueden recuperar para que puedan molestar, y así no describimos la lógica del misterio, totalitario del misterio? Entonces, la descolonización no es el éxito a la que vamos a obtener, sino podemos lograr a reescribir la lógica totalitaria del imperio. De la teología global después del imperio podemos sacar completamente este prejuicio que ha caracterizado la tradición cristiana,
Hemos hablado de estas metodologías en estos días que evidenciaban propio esto, ¿no? El imaginario teológico prevalente, dominante, sigue siendo caracterizado por la lógica totalitaria del imperio. Entonces, si examinamos las teologías que han dado forma a la teología intercultural, todavía está basado en esta lógica. Quisiera examinar de cerca una de las imágenes teológicas que han influenciado mucho la teología intercultural, la idea de hacer hablar a todas las voces. Esta metáfora teológica es la kenosis, griego antiguo, que se refiere al modo en el cual Cristo, haciéndose humano, renunció a todas las atribuciones divinas, la omnipotencia, la omnisciencia y la impasibilidad. ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Sí, pero no van adelante las diapositivas. No, están viendo que no funcionan las diapositivas. Se veía solo la primera diapositiva. No se ve. Ok, sin diapositivas. Espero que logren seguirme lo mismo. Podemos vernos, que es mejor todavía. Entonces, lo que quisiera explorar en este momento, esto imaginario teológico que todavía incluye esta lógica del imperio. La kenosis, que implica un vaciarse, se refiere al hecho que Cristo renunció a las atribuciones divinas. Y en la teología intercultural se usa la kenosis para hablar de la aceptación de la vulnerabilidad. Esto para hablar de los imperios en el posimperio. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una teología kenótica para abandonar la presunción o la hipótesis que había una certeza inmutable en la construcción del significado teológico. De este modo, la kenosis se transforma en un modo para referirse a la humildad epistémica para invertir la cancelación de la voz del otro distinta, y así damos voz a quien estaba excluido. Algo más importante, kenosis inserta este proyecto en un contexto teológico. De hecho, el proyecto de inclusión de las voces está relacionado a la afirmación sociológica por la cual, dirigiéndose a un pluralismo cultural en términos teológicos, hacen hacer una revelación aún más plena también del designio de Dios. De hecho, se sugiere que la kenosis ofrece un paradigma en este sentido, y esto es el punto crucial que quisiera trabajar. La kenosis sea utilizada para abrazar la falta de poder, relacionándola a la promesa de una plenitud. La humildad y vulnerabilidad lleva a la exaltación. Quiera profundizar este tema más cercano. Es eficaz para romper la lógica totalitaria del imperio, que es la presupuesta de la teología intercultural, un debate
un debate justamente en la teología feminista. Después que la kenosis fue feminizada y se utilizada justamente para justificar la dependencia o la esclavitud de la mujer, se puede reconocer este concepto como liberación del feminismo. Sí, la respuesta sí, extendiendo la vulnerabilidad de la idea del femenino hasta la condición humana compartida con una base de una exhortación universal a la vulnerabilidad. Según Coakley, la kenosis puede convertirse en un modo para reconsiderar las relaciones de poder de un modo no patriarcal, no coercitivo, de aquellos modos que están orientados hacia la omnipotencia gentil de Dios. Ana Mercedes, aún más, una teóloga española, sostiene que esta interpretación no conduce a una transformación de la teología hegemónica. En cambio, ello afirma que de este modo la teología, paradojalmente, se refiere a un Dios que quiere poseer el poder. La kenosis permanece abierta a interpretaciones en las cuales la kenosis de Cristo puede convertirse en un instrumento de poder imperial. El admonimiento de Mercedes, que la teoría de la kenosis puede sostener, en cambio, destruir la política hegemónica tiene que darnos una cierta prudencia, porque lo mismo se puede referir a la teología intercultural. Mi argumentación es que si la kenosis se utiliza para construir un arco teológico desde la humillación a la plenitud, desde la humillación a la exaltación, entonces cuando este arco teológico se construye, no cambia fundamentalmente la lógica colonial en la representación del cristianismo a nivel mundial. Se utiliza también la kenosis como para conceptualizar la espiritualidad misionera. Quiere decir que a través de esta visión, si podemos absorber la riqueza de los otros, las personas por sí mismas incorporan ideas culturales y esto nos permite absorber la riqueza de los demás. Y aquí me parece que la kenosis sostiene una lógica colonial de apropiación y cancela el otro en organizar la pluralidad al interno del cristianismo. La pregunta es esa observación por la cual el cuadro teórico de teología intercultural como kenosis hizo reaccionar a otros estudiosos, por lo cual este tipo de teología no logró descolonizar la teología, dejando hablar todas las voces, no condujo a una reconfiguración de esquemas coloniales en el discurso teológico. En cambio, la cultura intercultural al final fue propuesta por teólogos europeos y no americanos a otros que no son ni europeos ni norteamericanos. Fueron recogidos, comparados y clasificados de modo tal que estas preguntas puedan ocupar el rol central en la representación de la teología mía. En pocas palabras, la teología blanca teológica se está reorganizando silenciosamente los principios y la cultura intercultural se dirige, en cambio, a las teologías no europeas. Esta práctica abraza la variedad de las teologías después del colonialismo y el modo por el cual al final no molesta. En realidad está capitalizando las otras teologías y le está reordenando las situaciones occidentales como un principio fundamental del cristianismo. Y el dirigirse al otro no es necesariamente no molesta al subalterno en la cultura hegemónica, sino el deseo de la inclusión del otro y reconocimiento del otro puede en realidad reforzar
la soberanía interpretativa de la teología intercultural. Dos términos pueden ayudarnos a comprender mejor y otros detalles para tratar también de buscar otras alternativas. Lo que quisiera sostener es lo que necesitamos para cambiar este esquema de representación no es una ética del reconocimiento que quiere hacer hablar todas las voces, sino necesitamos una política de irreconocibilidad, es decir, una política que cuestiona las condiciones potentes y por eso al final se puede reconocer el reconocimiento, una ética de reconocimiento es la política de la irreconocibilidad / reconocibilidad. Una ética de este tipo no logra una ética que reconoce, solo reconocibilidad no logra cambiar esta situación porque no logra cambiar el reconocimiento de las relaciones interculturales. Ayer hemos hablado de la integración de este contexto. Está orientado a este ideal de inclusión en esta ética que naturaliza contemporáneamente, concibe y hace perpetuo el régimen dominante de representación. En cambio, una política de irreconocibilidad interroga los conceptos de potencia, donde hablar es posible. Entonces así es posible exponer y así cambia la rigidez de este tipo de approach. Quiero mostrar cómo una política de irreconocibilidad puede actuarse en la teología intercultural. Podemos sostener que a nivel de la metodología este paso ya se está dando. Por ejemplo, en los enfoques que de hecho examinan la genealogía de conceptos fundamentales que se utilizan en los estudios de la teología. Estos enfoques no tienen solo el objetivo de tratar de examinar el material de un modo inclusivo, sino que evalúa de un modo crítico nuestros procesos de producción de conocimiento para encontrar los puntos oscuros y ver también lo que nosotros pensamos que es descontado. El resultado de estas metodologías son historias complejas del cristianismo mundial que determinan diversidad de creencias en tiempo y en el espacio de comunidades cristianas específicas. Y esto nos muestra un cuadro de opresión, de activismo, de cancelación. Y esto se inserta en un cuadro de potencia de los regímenes hegemónicos. Cuando estas metodologías nos proponen una historia compleja, sumada de decolonización del cristianismo, que no está narrado con un acto teológico de redención, da a esta humillación, desde la humillación a la plenitud, del modo en el cual se puede hacer hablar a todas las voces. En cambio, esta metodología nos permite contar esta historia de un modo no lineal. Es como un esquema de hacer y de deshacer el prejuicio hegemónico que forma parte de la tradición cristiana. Esta política de irreconocibilidad conduce a métodos por los cuales no se reproducen la lógica teológica de los imperios y pueden ser utilizados para eliminar estos esquemas. El campo de la cultura, de la teología intercultural inicia desarrollando como una metodología descriptiva que puede desarmar esta lógica hegemónica de la descripción del cristianismo. Vimos este enfoque crítico en los últimos días, pero como dije, la imagen teológica dominante que regula la interculturalidad, este imaginario, normalmente produce una dominancia occidental en la representación del cristianismo mundial, porque sigue todavía esta lógica de expansión, cazando la ética de la exclusión. Para que pueda la teología intercultural decolonizar el cristianismo, es necesario ver críticamente el imaginario teológico
que guía, orienta nuestra conversación en este tema. En fin, quisiera proponer este objetivo. En el caso de la kenosis que hemos hablado antes, hay una situación universal hacia la vulnerabilidad, pero no es suficiente para transformar la lógica totalitaria del imperio. En cambio, tenemos que dirigirnos a historias concretas, diferidas, que muestran el modo en el cual la vulnerabilidad humana es siempre también particular, no es compartida por todos los desiguales, se vive de un modo único, particular, por cada uno de nosotros. Esta experiencia de vulnerabilidad, por otro lado, también nos da un cuadro político. Está influenciada por los recursos de que disponemos y cómo estos recursos se distribuyen de modo político para reaccionar a la vulnerabilidad. Entonces, cuando pasamos de la ideal universal de la vulnerabilidad a historias concretas de las heridas, es mucho más difícil en ese momento desarrollar un arco lineal de redención hasta la plenitud. En cambio, estas historias producen narrativas más complejas después del drama colonial. Y esto vale también para los motivos de redención, de rescate de la tradición cristiana. Sí, desde un punto de vista teológico podemos pasar a las heridas concretas. Al final no tenemos este arco teológico de redención, sino tenemos fraccionarios. Yo creo que estas teologías seccionadas ofrecen un cuadro más amplio para poder justamente incluir las voces de todos y resistir a esta teología totalitaria. Ahora quisiera pasar a un Nuevo Testamento que nos da una doctrina más colonial de Juan, donde se muestra que la experiencia de muerte y la esperanza de vida están unidas, afirmando que la cruz es simultáneamente un espectáculo, una representación del poder imperial romano, pero también de la muerte, pero que está en la base de la Pax Romana. Se dice que es muerto como un instrumento de soberanía colonial, pero su cuerpo nos recuerda la potencia de quienes lo dominaban. De este modo fue asesinado y es un poder colonial, pero sus heridas al mismo tiempo han desestabilizado al imperio, mostrando cómo puede hacer mal un imperio. Este recuerdo de las heridas puede crear una reacción de resistencia que puede dar esperanza en una nueva historia, que espera en una resurrección desde la historia traumática del imperio colonial. La resurrección no es un triunfo ambivalente de la vida después de la muerte, sino que se confirma solo a través de la hermenéutica de las heridas, a través del trauma colonial. Luego, la resurrección entonces se inserta nuevamente dentro de las heridas coloniales en las cuales surge la narración de la resurrección. En este modo se refiere a la vulnerabilidad y a las potencias como centrales, pero al mismo tiempo se muestran como que por eso nos pone en evidencia la plenitud que lleva a la muerte. En este momento quisiera justamente mostrar la teología, el método de reconocimiento y reconocibilidad. Quiero referirme a Achille Mbembe, cuyo trabajo está dedicado a las voces canceladas del imperio colonial. Pueden hablar. Según Schemberger, es un problema metodológico. Los archivos, dice, se refiere a los históricos, los archivos son incompletos porque se basan fundamentalmente en una discriminación en la selección. Se hacen elecciones
porque algunas cosas se archivan, otras no. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer sentir las voces de quienes no tenemos fuentes escritas sin dejar desequilibrios de poder? ¿Cómo se hace para hablar de esto sin cancelar las heridas personales? Member afronta como reparación y resurrección. Afirma que tal lectura se puede hacer para poder reparar algo que se rompió y para poner en vida, llevar en vida lo que se recogió a través de estas heridas. En su investigación de voces perdidas, canceladas, se refiere a historias concretas de heridas. Habla, por ejemplo, de novelas de Amos Tutuola, hablando de que era una trata de esclavos, con tácticas terribles de sobrevivencia para poder vivir en medio de la fuerza terrible de imperio, recomponiendo la vida destruida, partiendo de partes del cuerpo muertos de los demás. Se habla muchas veces del olor de estos cuerpos y vemos cómo nace de la muerte causada por el colonialismo. Entonces, esta recomposición hace resucitar. Dentro de 2 minutos termino. Esta vida que fue forjada por desastres de la historia no puede llevar un arco lineal para pasar de la reparación a la plenitud. La reparación después del trauma está dentro de la historia de las heridas y están marcadas por el trauma. Bembe, entonces, desde aquí encuentra recursos para afrontar el tema de los archivos incompletos, introduciendo un enfoque histórico. Leyendo los archivos fragmentarios, ve una integración necesaria creada por estas ruinas de noticias que nos faltan, a través de una lógica de composición y de rescate que se basa en la base del concepto de incompletitud, buscando justamente en esta situación técnicas para poder recuperar recuperar material y desafiar el poder imperial, anulando esta censura de las voces no expresas, sino dejándolas incompletas, y esto la potencializa para poder intervenir en la teología, en el imperialismo colonial. Este es el último punto. Aquí la teología cultural puede encontrar una fuerza más para escuchar aquellas voces canceladas por el imperio. Hay que usar historias concretas de heridas que no prometen una plenitud en la final de los tiempos, sino que tienen que hacer afrontar situaciones concretas. En estas situaciones que uno encuentra trazas de resurrección. Así podemos hacer hablar todas las voces para poder dar voz a todas las voces. Esto sucede dentro del drama colonial y permanece de todas formas marcado por todas las heridas por todas las heridas. Che ci accompagna Gracias por su di questo nostro digamos, a las conclusiones de nuestro congreso, y centramos nuestra atención en la vida intercultural y con una formación hacia lo intercultural, con ideas a poner en práctica. Le dejo la palabra al profesor Pandolfi para cerrar un poco, sacar las conclusiones. No sé si hay preguntas en especial.
profesor Betancourt o la profesora Gruber, si alguien tiene preguntas. Bueno, entonces podemos clausurar este congreso. Como vimos en estos días, hemos intentado leer y para ver el tema de lo multicultural, de la multiculturalidad en los ámbitos de la formación, los sujetos de la formación, formadores y personas en formación y también los procesos de formación. ¿Qué procesos formativos ayudan la multiculturalidad para que se convierta en un lugar de gestión de la complejidad para horizontes compartidos, donde la cultura de todos está, digamos, se une en algo nuevo, la multiculturalidad de los formadores? Hemos intentado leer los posibles procesos de formación y hicimos referencia a los contextos, a los espacios en los que esta formación se realiza y se hace real cada día, ya sea en el contexto de la formación superior universitaria y también en el contexto de la formación para la vida consagrada masculina, femenina. No quiero terminar o clausurar porque este recorrido lo que nos dice es que no hay ninguna conclusión, sino más bien seguimos adelante y a veces descubrimos y aprender buenas prácticas para que crezcan o echarle mano en caso de ausencia de prácticas conscientes de los formadores, de las personas en formación, sobre la atención a lo complejo, a lo de ese recorrido. Así que terminar, no vamos a sacar conclusiones, sino más bien la invitación a seguir trabajando juntos. 400 personas nos han seguido en línea desde diferentes partes de Roma y del mundo, con horarios diferentes, y todo esto ha creado una conexión con la universidad. Y quisiera terminar dándole las gracias a la universidad que ha organizado todo esto. El rector puede añadir algo más, pero ya sea los que han trabajado aquí, que los grupos de trabajos técnicos, la Secretaría General, Sor Etra, Sor Isabel, todo el servicio técnico y todos los que han apoyado desde fuera los servicios, la traducción simultánea y digamos en el canal YouTube, que en la página Facebook e Internet de Urbaniana pueden seguir ese trabajo. Todo el trabajo se ha grabado y pueden volver a escucharlo con toda tranquilidad. Muchos de los ponentes son personas muy conocidas, así que es muy fácil encontrar un contacto con ellos. Le damos las gracias a todos los que han enriquecido nuestro estar juntos. Los ponentes de miércoles, de jueves, de hoy, personas de todo el mundo con mucha experiencia humana, con mucha experiencia y competencia profesional, y en algunos casos no conocidos, pero ha sido muy interesante conocerles, y personas conocidas en todo el mundo que desde hace décadas trabajan sobre estos contenidos. Gracias a todos. Quisiera añadir algo para los estudiantes, los que se forman en las universidades, o muchos de las congregaciones religiosas que nos han seguido y nos han escuchado serán formadores. Muchos estudiantes llegarán a ser profesores universitarios, formadores. Bueno, tienen que guardar todo eso. No es un tema como muchos, los que están viviendo hoy como personas en formación, el día de mañana lo pueden utilizar. Lo pueden mejorar. La riqueza que ha recibido y que hemos compartido puede
espero sea para ustedes no solo un juicio sobre la realidad, sino un proyecto de cara al futuro. Para todos los formadores que nos han escuchado, bueno, no es algo que al que pasamos muy cerca sin dejar que nos cambie. En general, un congreso, uno se queda ahí sentado escuchando, pero debemos ponernos de pie para que todas las sabidurías del mundo estén en conexión. Me gustó mucho esta palabra, es una profética de también la provocación del profesor Betancourt. Cierto proyecto hegemónico del mundo es un mundo pequeño, es poco mundo. Hay poco mundo en ese mundo pequeño, un mundo encerrado, un mundo que se defiende, que utiliza, y más allá de los juicios sobre ese tipo de mundo, es poco mundo, muchas voces diferentes. No hay muchas voces en este mundo pequeño y debemos aprender a tener esta visión un poco más abierta. Hoy veía que se hablaba, se decían cosas, el periodo de la cristiandad ha terminado, la idea de la cristiandad difundida. Bueno, es un momento que ha terminado. Quisiera decir dos cosas. Primero, no estoy cierto o seguro en la percepción de las personas. A veces como una nostalgia sigue ahí en el deseo de las personas. Y como antropólogo les puedo decir que esta afirmación, el periodo de la cristiandad ha terminado, es una idea eurocéntrica. La frase correcta sería el periodo de la cristiandad ha terminado en Europa, porque en la India, en la China, bueno, en toda África ese periodo nunca ha existido. Nuestro mundo es mundo. No, nuestro mundo es muy poco. El principio de la cristiandad ha terminado en Europa o en los textos en los que el mundo donde la matriz europea ya no domina, pero muchas partes del mundo ese periodo de la cristiandad nunca ha iniciado. Decir que el mundo hoy debe pasar de una posición a otra cuando esa posición es una pequeña parte del mundo, es eso la idea de pensar en el mundo como nuestro mundo. Y son categorías muy interesantes, pero debemos ponerla en contexto. Son las teorías, procesos culturales. Para formadores, esta honestidad intelectual es una herramienta que nos llevamos dentro de nosotros. Espero que estos días, que nadie se sienta que eso lo decimos para los demás, porque yo me siento multicultural. Es un principio que debe guiarnos siempre como formadores o como personas en formación sobre el tema de la pluralidad cultural, y otras veces como inquietud, como elemento, como preguntas de fondo. Espero que estas jornadas nos hayan ayudado todos para llevarnos dentro todo esto, para las muchas historias, muchas voces a las que no podemos dar una voz, sino que están hablando desde hace mucho tiempo. Gracias a todos. Las últimas gracias van a la Fundación de Minneapolis, que ha financiado y ha acompañado eso con mucha humanidad todo este recorrido, y también la publicación de las actas del Congreso. La palabra final para nuestro magnífico rector, el profesor Leonardo Sileri. Bene, io ringrazio. Muy bien, gracias a todos, que esa es la tercera jornada, ha resistido hasta el final con su presencia física. Gracias a los que se han quedado en línea, conectados con nosotros a lo largo de los 3 días. Tengo que decirles que casi hace 4 años, ¿verdad? Mes de octubre del 2017, yo recién rector, y vino el profesor Bandolfi
y la profesora Longitane me hablaron de este evento. No sé, lo recuerdan, ¿verdad? Yo tenía, digamos, no lo veía muy bien, me parecía muy complicado y también porque era la primera experiencia de una financiación que venía desde muy lejos, desde Estados Unidos. Pero quizá, no sé, yo empecé, era muy contento del tema que se había elegido, la multiculturalidad, la interculturalidad y espero también la transculturalidad de la que se ha mencionado muchas veces para lo que es común, originario y auténtico. Y estoy muy feliz y han llevado adelante su tarea y han implicado 10, pero creo 16 institutos universitarios de diferentes geografías, no solo institutos romanos, sino que de muchos países, y más de 20, ¿verdad? Congregaciones comunitarias y religiosas para la formación. Así que universidad, comunidades religiosas para la formación religiosa son los talleres, los laboratorios de cara al futuro. Nosotros tenemos una muy alta responsabilidad. No podemos solo llevar el peso de nuestra historia, sino crear vida nueva, renovación. Yo te doy las gracias una vez más porque, de hecho, con la profesora Ottone has creado este evento y lo has imaginado así, muy tecnológico, para que pueda ser un inicio para otras iniciativas. Y estoy muy contento que también las demás facultades han dado un aporte. Y el decano de la Facultad de Teología lo ha presidido. Espero que de hecho no quede un punto aislado o un momento final, sino un punto de partida para todo el trabajo siguiente. Tenemos una responsabilidad muy alta, es aprender a vivir juntos. Una de las frases que me han llamado la atención al hacer referencia a nosotros, nosotros sin ellos. De otra forma, si pensamos en nosotros y ellos, volvemos al racismo, a la marginación. Tenemos que imaginar nosotros, como Dios, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Son únicos. Gracias. Estoy muy satisfecho. Gracias. Un arrivederci a tutti. Entonces, hasta la próxima. Que este congreso realmente dé buenos frutos. Que tengan un buen viaje para quien tiene que ir a su casa y hasta la próxima. Un saludo también a todos que están online.